hemos repetido 2 veces. Bueno, igual y voy a repetir nuevamente. Entonces, vamos a hacer un repaso de fármacos con efecto inotrópico positivo. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Ustedes ya saben por la parte de fisiología, fisiopatología, más que todo por fisiología, ¿no? Incluso anatomía, que, bueno, el corazón está inervado y depende básicamente de la despolarización y repolarización de la célula nodal y así también de la célula miocárdica. En este caso, cuando hablamos de fármacos que tienen que ver con el inotropismo, ¿no? Dentro del corazón, que es una propiedad propia del corazón, vamos a hablar de este gran grupo de fármacos caracterizado y netamente liderado por la digoxina. Y es así que en la anterior clase les mencionaba que dentro de todos los fármacos inotrópicos positivos, pues hablamos específicamente de la digoxina, la misma que viene a ser sintetizada y viene dependiendo de la digitalea danata, ¿no? Esta tiene un efecto cronotrópico negativo, pero un efecto inotrópico positivo. Entonces, viendo esta parte, yo necesito entender que este tipo de fármacos yo voy a iniciar a un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, obviamente con deterioro de la función sistémica, en este caso con la función sistólica deteriorada, ¿ya? Tenemos que entender que para evaluar la fracción de eyección ventricular en un corazón, es decir, yo pido esta evaluación en un estudio, por ejemplo, de ecocardiografía transtorácica, entendiendo así que mi paciente va a venir conmigo, uno con disnea, ¿no? Puede tener una disnea paroxística nocturna, puede haber una tos, puede haber derrame pleural, puede haber datos de edema en miembros inferiores, incluso llegando a tener anasarca, ¿no? Además de más datos clínicos que la presencia del tercer ruido y demás, como vamos a ver más adelante. Entonces, ustedes tienen que saber que la ecografía transtorácica o la ecocardiografía transesofágica va a reportar un valor de fracción de eyección ventricular izquierda. Este estudio es dependiente del que lo va a hacer, ¿no? Es decir, tiene que ser netamente un cardiólogo quien te vaya a evaluar la fracción de eyección ventricular izquierda, tomando en cuenta que los valores normales van de un 60 a un 75%, que eso es lo normal, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo un paciente con datos de sobrecarga, como les decía, y sé que es un paciente cardiópata por todos los estudios que ya le he hecho, ya le he realizado como médico de base, entiendo que la fracción de eyección ventricular izquierda está disminuida, entonces digo, ok, es un paciente con falla cardíaca izquierda, puedo ver una FEBI, ¿no? Menor a 50%. FEBI, les vuelvo a repetir, es fracción de eyección ventricular izquierda, ¿ya? ¿Quién te lo va a reportar? Pues una ecocardiografía transtorácica o transesofágica, ¿ya? Ahora, cuando un paciente, es decir, no tiene una adecuada poscarga, por tanto no va a tener una adecuada precarga, va a empezar a acumular líquido en tercer espacio, incluido, como habíamos mencionado, derrame pleural, ascitis, edemas, ¿no? En miembros inferiores y demás. Entonces, estoy hablando de un paciente ya con insuficiencia cardíaca que tal vez abandona el tratamiento, no se acopla o sencillamente se ha hecho resistente a la medicación. Entonces, vamos a ver FEBIS menor a 30%. Estamos diciendo que ese paciente no puede llegar a tener un adecuado vaciado, es decir, ni tanto de la precarga ni como de la poscarga. Entonces, no hay una eyección, no hay una sístole, no hay una contracción que vaya a ser efectiva, ¿no? Para que el corazón pueda llevar y llegar a llevar el oxígeno a todo el cuerpo, ¿no? Me refiero a que hay disminución de la fuerza, ¿no? Que tiene que emplear el ventrículo izquierdo. Entonces, ustedes saben que lo normal, ya les vuelvo a recalcar, es de 60 a 75% de la FEBI. Anormal empiezo a decir cuando yo veo una FEBI menor al 50% y grave, obviamente, cuando un paciente tiene menos de 30% de fracción de eyección ventricular izquierda. Ahora, no es lo mismo, muchachos, hablar de una FEBI disminuida y hablar de un bloqueo. Muchas veces lo confunden, ya es totalmente distinto
totalmente diferente, ¿ya? Entonces estamos hablando de la fracción de eyección, netamente voy a asociarla a un tipo de función ventricular izquierda asociado a una mala poscarga y obviamente va a ir como una seguidilla, ¿no? De daños. No tengo una buena contracción en ventrículo izquierdo, por tanto no voy a poder tener una adecuada precarga, ¿no? Entonces toda esa mala función del corazón me va a llegar a provocar edema, ¿no? En tercer espacio, acúmulo de líquido en tercer espacio. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de tener este grupo de fármacos y entender y tener que conocer además este grupo de fármacos? Uno de los objetivos al usar este grupo de fármacos pues va relacionado a disminuir los síntomas e incrementar la capacidad funcional propia del corazón. El segundo objetivo es inhibir los mecanismos compensadores neuromurales, en este caso, humorales. En este caso estamos hablando de contrarregular o regular el sistema renina-angiotensina-aldosterona y estimular también o inhibir cierto tipo de receptores a nivel del sistema nervioso simpático, ¿no? ¿Qué más? Corregir las alteraciones hemodinámicas, obviamente, como tengo mucho líquido, tengo que usar también el apoyo de diuréticos, no solamente voy a usar inotrópicos positivos, sino también tengo que echar mano de diuréticos, ¿ya? ¿Qué más? Otro objetivo es reducir la mortalidad, prevenir o retrasar el desarrollo, en este caso deterioro de la función cardíaca y prolongar obviamente la supervivencia del paciente. Un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, pues es un paciente que va a llegar a agonizar por mucho tiempo en caso de que no vaya a recibir algún tratamiento, ¿no? Efectivo para este. Entonces, yo básicamente tengo que entender que este grupo de fármacos, hablando específicamente el día de hoy de la digoxina, me va a ayudar mucho en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva con deterioro de la función sistólica, ¿no? Ahora vamos. ¿Qué voy a usar? Entonces, ¿qué otros fármacos puedo yo usar? Aparte de usar estos fármacos como la digoxina, puedo llegar a combinar. ¿Con qué tipo de fármacos? Con fármacos que incrementan la contractilidad cardíaca. Hablamos solamente, no solamente de la digoxina, sino más adelante vamos a volver a nombrar algunos grupos que ya hemos mencionado en la anterior clase. Fármacos que van a mejorar el estado hemodinámico, en este caso diuréticos, vasodilatadores venosos y arteriales. Los inhibidores neuromurales también, como hemos visto, ¿no? Los agonistas beta-adrenérgicos, también podemos incluso usar IECAS o ARA2, que son antihipertensivos, fármacos que reducen la frecuencia cardíaca y así también fármacos vasopresores, en este caso adrenalina y noradrenalina, como ya hemos visto, ¿no? En el anterior hito. Entonces vemos, la clasificación va de la siguiente manera. Dentro de la familia de los digitálicos tenemos a uno y este es el que me interesa que aprendan y se memoricen porque muchas veces a los servicios de emergencia, les decía en la anterior clase, que llegan pacientes con datos de intoxicación digitálica y obviamente igual está en su evaluación continua para mañana, si es que Dios mediante se arreglan estos problemas, vamos a dar la evaluación, ¿no? Por parejas de este tema y del tema de antianginosos también y ya habíamos visto antiarrítmicos. Entonces voy a volver a repetir haciendo un recordatorio ya para mañana, ¿sí? Entonces tenemos dentro de los inotrópicos positivos con cronotropismo negativo, tenemos a los digitálicos, más un representante más para recordarse mucho mejor la digoxina. El otro grupo de fármacos, en este caso aquellos que incrementan los niveles de AMPC, tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa. Como representante principal tenemos a la milrinona. Hablamos también dentro de los simpático-miméticos, habíamos mencionado a dos, ¿no? La dobutamina y la dopamina. Y otro grupo también tiene que ver con el aumento de la sensibilidad, en este caso por parte de las proteínas contráctiles al calcio, hablamos del levosimendan. ¿Sí? Ahora, vamos a ver los mecanismos de acción y la anterior vez hacíamos énfasis una y otra vez en el mecanismo de acción de la digoxina. ¿Alguien se acuerda cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? Bloqueaba, doctora, disculpe, la sodio-potasio, la bomba sodio-potasio ATPase. Muy bien. ¿Quién ha participado?
Alejandro, doctora. Alejandro, ¿qué eres? Alejandro Calizaya. Ok, Calizaya. Alejandro Calizaya, ¿no? Ya. Ya, Alejandro, estás bien. Entonces, habíamos dicho era inhibir básicamente la bomba de sodio-potasio ATPasa, inhibe a esta bomba, ¿no? Si ustedes quieren entender así, a esta enzima, ¿ya? Inhibe la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Qué más? Tenemos otro grupo importante que decíamos que inhibía a la fosfodiesterasa 3. El representante principal de este grupo era la mirrinona. Por otro lado, teníamos aquellos fármacos que son agonistas beta 1. Estábamos hablando de la dopamina y la dobutamina. Hablábamos de la dobutamina como un agonista beta 1 selectivo, ¿no ves? Selectivo que tenía función netamente con el inotropismo cardíaco. ¿Qué más? Vamos a ver también el levosimendan que tenía un mecanismo de acción básicamente de inhibir los canales de calcio, además de actuar frente a las proteínas contráctiles propias del corazón, provocar de alguna manera mayor estímulo, ¿no? De estos canales, no inhibirlos, perdón, sino provocar mayor ingreso de los canales de calcio, en este caso del calcio, ¿no? Entonces, viendo propiamente los mecanismos de acción, como bien ha dicho su compañero, al yo inhibir la bomba de sodio-potasio ATPasa me va a ayudar a aumentar la contractilidad del miocardio y va a reducir al mismo tiempo la frecuencia cardíaca. Por otro lado, en el nódulo auriculoventricular va a provocar, en este caso, la prolongación del periodo refractario y disminuyendo así la velocidad de conducción, facilitando así la aparición de bloqueos de la conducción a este nivel. En este caso, voy a ver en el electrocardiograma prolongación del intervalo PR, ¿ya? Además, acorta el periodo refractario de la aurícula, entonces también del ventrículo y de las fibras de Purkinje. Por otro lado, produce una depresión temprana de la excitabilidad y la velocidad de conducción en la aurícula, por tanto, llega a provocar una mejor precarga y posteriormente incrementa la poscarga, ¿no? Produce una depresión más tardía de la excitabilidad y la velocidad de conducción en el ventrículo izquierdo, además de que incrementa el automatismo de los marcadores ectópicos, en este caso, aquellos que se encontrarán en región auricular, también en ventrículos y en el nódulo auriculoventricular. Además de que facilita la aparición de la actividad desencadenada, en este caso, de los postpotenciales tardíos. Entonces, mencionábamos bien que la digoxina sí la podíamos usar en estas patologías, más que todo en cuál, en la insuficiencia cardíaca congestiva con defecto, en este caso, de la función sistólica, decíamos, ¿verdad? ¿Qué más? Además de la insuficiencia cardíaca, también la fibrilación auricular, indicación de primera línea para el uso de digoxina. ¿Qué más? ¿En qué casos más yo podía usar? En casos de estenosis mitral, volvemos a indicar en la insuficiencia cardíaca haciendo nuevamente alusión, sin más que decir que estamos recalcando nuevamente que sí o sí debo de usar en insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, ¿no? En este caso te dice insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, básicamente vamos a actuar más en la poscarga. Ahora, habíamos mencionado también que este fármaco no podíamos usarlo de primera instancia, o sea, sin tener un laboratorio de control, ni tampoco tener un correcto control de electrolitos, ni hemograma. Necesitaba yo saber el estado general e inicial de mi paciente. Por tanto, decíamos, hay que tener cuidado en pacientes que tienen daño renal ya establecido y también en pacientes con hipotiroidismo. Y hay contraindicaciones absolutas para el uso de este fármaco. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? Obviamente, la taquicardia ventricular, si nosotros queremos mejorar la poscarga, ¿no? Necesitamos entender que están contraindicados en la taquicardia ventricular, en la fibrilación ventricular, en la insuficiencia coronaria, en cardiomiopatía hipertrófica obstructiva también y en la pericarditis periférica. Entonces son en estas cuatro patologías en las que no debo de usar la digoxina, ¿sí?
También mencionábamos dentro de los efectos adversos que la digoxina no era un fármaco común de uso común. Mencionábamos que las dosis eran estrictas, dependiendo de cuánto tiempo está usando mi paciente, en qué patología estoy indicándose en insuficiencia cardíaca o en fibrilación auricular. Necesito entender que no voy a usar en la taquicardia ventricular o supraventricular, ¿no? Entonces, yo inicio una dosis de 0.25, 0.50 o 0.75 miligramos. Imagínense ustedes, muchachos, no estoy hablando ni siquiera de 10 miligramos, ni de 500, ni nada. Estoy hablando de 0.25 o 50 o 0.75. Entonces, entendiendo esto, yo voy a ver si mi paciente puede llegar a presentar efectos secundarios al uso de este fármaco, ¿no? Habíamos mencionado, les hacía pensar la anterior clase, un paciente puede venir a emergencias por tener estos síntomas, ¿no? Eran desde náuseas, la presencia de vómitos, la presencia de hiporexia, incluso diarrea y dolor abdominal. Entonces les decía, estos 4 síntomas, ¿qué nos lleva a pensar? Y la mayoría decían un cuadro de gastroenteritis, ¿no? Podía llegar, sí. Entonces, mucho ojo con aquel paciente que venga a su consulta. Ustedes tienen que saber hacer una correcta anamnesis, les decía, ¿no? Alguna vez pasa que viene un paciente así, si tú no le preguntas o dices, ay, está viniendo solo por una gastroenteritis, qué chinchoso, ¿no? No cualquiera puede hablar así. Entonces, tú no tienes derecho, ¿me entiendes? Lo que tienes que hacer es pensar y hacer la anamnesis correcta, que para eso has estudiado medicina. Entonces, lo correcto es hablar a este paciente, preguntarle qué pastillas toma, si toma alguna pastilla para el corazón, qué pastilla está tomando. ¿Sí? Porque si nosotros entendemos, nuestro paciente puede llegar a tener estos efectos adversos y si no controlamos, puede llegar a tener incluso mareos, ver un halo amarillo, ¿no? A su alrededor, incluso puede llegar a tener alteraciones en el electrocardiograma, como hemos visto, ¿no? La prolongación del intervalo PR, ¿no? Ahora, también decíamos que para yo controlar este fármaco, necesito pedir, ¿no? Por laboratorio a cuánto se encuentra en el plasma. Y estos son los valores que yo voy a encontrar en el plasma de 0.5 a 2 nanogramos por mililitro. ¿Ya? Si yo voy a hablar de que mi paciente tiene la persistencia de todos los efectos secundarios, ¿no? Las reacciones adversas que hemos mencionado hace un momento, debo entender que mi paciente está presentando una intoxicación por digoxina, en este caso por digitálicos. Entonces, entendiendo esto, yo veo que los efectos neurohormonales van a disminuir ¿qué? La noradrenalina plasmática, la actividad del sistema nervioso periférico y la actividad del sistema renina-angiotensina, aldosterona. Por todo esto habíamos dicho que mi paciente podía llegar a tener hipotensión, mareos, ¿no? Y además aumenta el tono vagal. Entonces decíamos, ok, va a haber más náuseas, más vómitos, más diarrea. Y si donde yo veo que hay diarrea, donde yo veo que hay náuseas, incluso que llegan al vómito consecutivo, digamos unas 6, 7, 8 veces al día, estoy hablando de que voy a perder además electrolitos, ¿verdad? Eso también me va a llevar a que mi paciente tenga un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces también voy a ver efectos hemodinámicos, ¿no? Como ya hemos mencionado desde primera instancia, voy a tener hipotensión, ¿no? ¿Qué más? Además de esto, puede llegar a aumentar, en todo caso, el gasto cardíaco, incrementa la fracción de eyección ventricular, ¿no? Izquierda, la tolerancia al esfuerzo y la natriuresis, ¿no? Que disminuye la activación neurohormonal y es un círculo vicioso. Entonces, mi paciente va perdiendo electrolitos, ¿no? Les decía la anterior vez, por los efectos secundarios, qué alteraciones electrolíticas yo puedo llegar a tener en mi paciente, decíamos. Entonces, estamos diciendo que presenta vómitos, ¿qué pierdo? ¿Qué electrolitos pierdo? Decíamos potasio, sodio, ¿no? Magnesio. Entonces, voy a tener hiponatremia, hipocalemia y voy a tener hipomagnesemia. Pero por el mecanismo de acción, ¿no? Y que incremente la entrada del calcio a nivel cardíaco y a nivel intracelular, también voy a tener hipercalcemia. ¿No ven? Entonces, el tratamiento de la intoxicación por digoxina va de la siguiente manera. Si es una intoxicación aguda,
¿no? Hasta el día de hoy está comprobado y escrito que ante cualquier intoxicación aguda, porque la dioxina se da vía oral, yo tengo que hacer lavado gástrico, ¿no? Entonces, uno, y darle, eh, después del lavado gástrico, puedo darle el carbón activado, ¿no? Ahora, si mi paciente está muy nauseoso, muy vomitoso, entonces sí o sí el tratamiento es sintomático, entonces daré antieméticos, ¿no? Para controlar las náuseas y también los vómitos, haré la correcta reposición de los electrolitos, además de que ya haya hecho el lavado, ya haya hecho la hidratación y demás, yo puedo usar la atropina. Y volvemos a ver a la atropina. Decíamos, ¿en qué casos voy a usar la atropina? Además de la intoxicación por digitálicos. Intoxicación por órganos fosforados. Eso es lo que decíamos, muy bien, Luz. Entonces decíamos que sí podíamos usar también la atropina, además de usarla en pacientes con intoxicación por órganos fosforados, usar también la atropina para pacientes con intoxicación por digitálicos. Seguidamente decíamos si nuestro paciente presenta convulsiones, ¿no? Además de todo el cuadro neurológico de irritabilidad y demás, podíamos usar fenitoína en caso de convulsiones. Actualmente la lidocaína ya no, por eso está en tercer lugar. ¿Por qué? Debido a que el mecanismo de acción más va para sedarlo, ¿no? Entonces nosotros no queremos sedar al paciente, no queremos adormecer, o lo que queremos hacer es controlar los síntomas que provoca la intoxicación por digitálicos. Entonces, en primera instancia, haré el lavado gastrointestinal, ¿no? Entonces aquí decimos descontaminación gastrointestinal en caso de que mi paciente haya entendido que tenía que tomar 5 tabletas, ¿no? De 0.5. Estábamos hablando de que sí, se ha intoxicado, ha tomado 20, ¿no? Miligramos sin querer queriendo y ya pues tiene todos los síntomas de intoxicación digitálica. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es hacer, uno, la valoración de los signos vitales, siempre la descontaminación gastrointestinal, que es obviamente tiene que ver con el lavado, seguidamente darle el carbón activado. Si no tengo carbón activado, pues le daré atropina, ¿no? Y ahora si mi paciente sigue mal, entonces iniciaré la impregnación con fenitoína, ¿no? Obviamente ya esto es manejo por especialidad y demás, pero por lo menos la primera base que ustedes ya tienen es, ok, tengo que hacer un lavado gástrico, que eso cualquier médico de base lo sabe hacer, ¿ya? ¿Qué más? Tengo que, obviamente, esperar la eliminación. En este caso, la dosis múltiple del carbono activado, 1 gramo por kilogramo peso, máximo en 4 dosis, ¿no? Y por último, que si mi paciente está muy, muy mal, puedo llegar incluso hasta usar la plasmaféresis, que es básicamente el recambio total del plasma, ¿no? Este último, pues en nuestro país, por el coste, por toda la parte administrativa, al día de hoy no se lo hace. Tal vez en otros países sí ya lo están haciendo, pero en Bolivia todavía no estamos haciendo la plasmaféresis, pero sí hacemos aféresis plaquetaria y demás, pero el recambio total del plasma, no, todavía no. Y entonces, intoxicación por digitálicos, primero, lavado gastrointestinal. Segundo, dar carbón activado. Tercero, atropina, ¿no? Si llega a convulsionar y demás mi paciente, yo puedo llegar a usar fenitoína, ¿no? ¿Qué más? Eso es lo que me interesa con lo de fármacos digitálicos. Entender que la digoxina es un fármaco inotrópico positivo y es cronotrópico negativo. Entonces, el siguiente grupo es inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Hablábamos de la milrinona. Habíamos mencionado también que en nuestro medio no contamos con la milrinona, pero yo entiendo que esta puede llegar incluso a usarse en pacientes con insuficiencia cardíaca con signos de hipoperfusión. También la milrinona puedo llegarla a combinar con beta bloqueantes. Y por último, obviamente, se usa para pacientes en lista de espera para trasplante. Entonces, obviamente, en nuestro medio aún no contamos con el medicamento y peor con trasplante de corazón, ¿no? Pero es necesario saberlo. Otro grupo es la dopamina y la dobutamina. Hablábamos que la dobutamina es un beta 1 selectivo, en cambio que la dopamina actúa en los receptores
dopaminérgicos. Ambos fármacos vienen en presentación parenteral. En este caso, la dopamina tiene menor efecto que la dobutamina. Hablamos que la dobutamina no presenta un efecto vasodilatador renal, ¿no? Por tanto, podemos llegar a usarla en pacientes con daño renal también, además de mejorar la parte del inotropismo en nuestro paciente, ¿no? ¿En qué casos yo voy a usar dobutamina más que la dopamina? La dobutamina la voy a llegar a usar en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria, aquellos pacientes en los que ya he usado, por ejemplo, en la anterior clase hablábamos de la amiodarona también, ¿verdad? Decíamos, ok, mi paciente no está respondiendo a la amiodarona, digamos que es un paciente con ICC ya de largo tiempo, porque la mayoría de ustedes cuando vayan a hacer sus prácticas clínicas y si van a rotar por un pabellón de cardiología, van a ver que los pacientes con insuficiencia cardíaca, igual que los diabéticos, son muy indisciplinados porque ya se conocen. Ellos dicen, ok, ya no quiero tomar la pastilla, ya me he aburrido, y empiezan a hincharse nuevamente, empiezan a edematizarse. Llegan al servicio de emergencias muy sobrecargados y ya no sabemos qué usar porque ya ha usado amiodarona, ya ha usado digoxina, ya no hay una respuesta, y ni siquiera puede llegar a usar diuréticos, ni de asa, ni ahorradores de potasio, ni los de acción central, o sea, todo bien complejo la situación. Entonces es ahí donde usamos este fármaco, ¿no? La dobutamina debe de ser dada en vía parenteral, prácticamente se usa en pacientes ya que están en terapia intensiva, pacientes que ya han usado de todo tipo de fármacos inotrópicos que no han dado efecto. ¿Por qué? Porque ya el paciente se ha hecho muy resistente, ¿no? No ha tenido un buen manejo, era muy indisciplinado, entonces entra en uso la dobutamina en este caso, ¿sí? Insuficiencia cardíaca congestiva, en este caso refractaria, ¿ya? Otra cosa, la dopamina es mejor en cuadros de oliguria, como les decía hace un momento, ¿no? La dopamina también llega a tener, actuar en los receptores dopaminérgicos, ¿no? Entonces, puedo llegar a usar en pacientes con daño renal también, igual que la dobutamina. Hablábamos que la dobutamina era un beta-1 selectivo también, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones de estos fármacos? ¿En qué casos no voy a usar dopamina o dobutamina? Voy a tener cuidado con las taquiarritmias. Y si ya hablo de taquiarritmias, estoy hablando de las taquicardias ventriculares, ¿no? Obviamente en patologías también donde yo voy a ver estenosis subaórtica, ¿no? En este caso, que estén asociadas a la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por otro lado, también tengo que tener cuidado en la estenosis aórtica, aquella que es de grado grave, ¿no? Y aquella también que esté asociada a hipotensión, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos fármacos pueden llegar a provocarme o más hipotensión o mayor hipertensión, dependiendo a la patología cardíaca de mi paciente. Ustedes podrán entender que la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva pues llegan a tener hipotensión, pero hay cierto porcentaje de pacientes que de hecho tienen la insuficiencia cardíaca congestiva, pero secundaria a un daño por la hipertensión arterial persistente. Entonces, cuando uno va a dar antihipertensivo es netamente proteger la cardiovascular. No queremos la parte cardiovascular, no queremos que el paciente sufra un infarto o un evento vascular isquémico ni nada de eso. Entonces yo uso antihipertensivos netamente para protección cardiovascular. De la misma manera, este grupo de fármacos está previniendo y también se está usando ya en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Ahora, vamos, los moduladores de la sensibilidad miocárdica al calcio. En este caso, también les mencionaba que no contamos con este medicamento en nuestro medio. Hablamos del levosimendan, es un derivado de la piridacinona dinitrilo, que va a provocar vasodilatación arteriolar y pulmonar. También es usada vía parenteral. Obviamente se usa en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad coronaria grave, así también en la isquemia coronaria. Pero como les decía, este fármaco tampoco lo tenemos en nuestro medio,
¿Ya? Otro grupo de fármacos que está en desarrollo hasta el día de hoy y no se tiene un estudio publicado no reciente que diga, ok, el nitroxilo o la zanona son mejores que la digoxina. Hasta el día de hoy, que se lleva la flor dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es la miodarona y también la digoxina, dependiendo de qué patología cardíaca estemos hablando. Si estamos hablando como antiarrítmicos, netamente la amiodarona. Si estamos hablando como fármacos, como pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, se lleva la flor la digoxina. ¿Ya? Ahora, ¿se puede combinar algún medicamento con otros? Sí, pero necesito saber la clínica del paciente, ¿no ve? Puedo tener un paciente con insuficiencia cardíaca, sí, y también secundaria a algún tipo de daño estructural o anatómico o funcional. En este caso puedo ver un paciente con ICC más FA, digamos, fibrilación auricular. Puedo tener un paciente con insuficiencia cardíaca, congestivas y todo sobrecargado, pero también asociado a una taquicardia supraventricular. Entonces, en ese caso voy combinando estos fármacos, ¿no? Ya sé que en qué casos no tengo que usar la digoxina y sé que en qué casos puedo usar la digoxina, ¿sí? Dentro de estos fármacos inotrópicos en desarrollo tenemos al nitroxilo y también a la zanona. También tenemos aquellos que van a incrementar la salida del calcio, hablando en este caso del nitroxilo y la zanona, modificando las proteínas contráctiles. Si ustedes se acuerdan, había uno que modificaba las proteínas contráctiles y tenían mayor sensibilidad al calcio, estamos hablando del levosimendan, ¿no? En este caso también el nitroxilo y la azanona también llegan a incrementar la salida de calcio. Por otro lado, también tenemos a otro fármaco que hasta el día de hoy no ha mostrado mayor respuesta, ¿no? Por así decirlo, mayor sobrevida en este tipo de pacientes, es el omecamtiv y el mecarbilo, ¿no? Y la pelina también. Y todos estos fármacos, muchachos, pues no los tenemos en el país, como dice ahí bien claro, están aún en desarrollo, ¿sí? Ahora, lo que les muestro en este cuadro, pues son los criterios de Framingham. Y la anterior clase les decía, vamos a hacer énfasis en los criterios de Framingham, ¿no? Que me interesa que sí o sí sepan. Estos son los antiguos y es así que actualmente la Asociación de Cardiología, la americana y la europea, pues han llegado a catalogar como criterios mayores y menores a estos que les estoy mostrando en esta tablita. Tenemos como criterios mayores la disnea paroxística nocturna, el edema agudo de pulmón, ¿no? El soplo, en este caso el tercer soplo, la pérdida de peso, más de 4.5 kilos tras el tratamiento, ¿no? De la insuficiencia propiamente dicha, el reflujo hepatoyugular, la presencia de estertores crepitantes, la cardiomegalia que es evidenciada en la radiografía, ustedes saben, supongo por semiología, sacar el índice cardiotorácico, ¿no? Y dependiendo a eso yo puedo ver y decir, mi paciente es insuficiente, o sea, tiene una cardiomegalia o no tiene cardiomegalia, ¿no ve? ¿Qué más? Ingurgitación yugular y aumento de la presión venosa. Si ustedes pueden ver, aquí hay un acrónimo que es desprecia, ¿no? Entonces, vamos, esto sí o sí tienen que saber para su examen de mañana, ¿sí? Disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, el soplo, el tercer ruido, la pérdida de peso, más de 4.5 kilos, el reflujo hepatoyugular, los estertores crepitantes, cardiomegalia en la radiografía, ingurgitación yugular y el aumento de la presión venosa, ¿no? Ahora, los criterios menores, ¿cuáles son? Aquí va el TDAH, ¿no? TDAH, ¿no? Taquicardia. Una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, la tos nocturna, el derrame pleural, la disnea de esfuerzo, la acumulación de líquido en miembros inferiores, ¿no? Obviamente el edema, y la hepatomegalia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen que ver todo lo que es con sobrecarga, ¿no? ¿Cuándo voy a tener una tos seca nocturna? Cuando un paciente tiene derrame pleural. Ahora, muy diferente que tenga tos y sibilancia, estamos hablando de un paciente con probable bronquitis, incluso asma o EPOC, ¿no ve? Pero si solo tengo
tos nocturna. El paciente me dice, tengo dolor en punta de costado, estoy hablando de que probablemente tenga un derrame pleural. Entonces, si ustedes lo asocian, derrame pleural, tos nocturna y taquicardia, ya son criterios menores para la insuficiencia cardíaca. Además de eso, mi paciente tiene que tener, obviamente, disnea de esfuerzo. Además, tiene que tener edema en miembros inferiores e incluso hepatomegalia, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a decir que mi paciente tiene realmente insuficiencia cardíaca y cumple los criterios de Framingham? Aquí bien clarito te dice, se requieren por lo menos 2 criterios mayores, o sea, de cualquiera uno de estos, dos mayores, te dice, o un criterio mayor más 2 menores, ¿no? Entonces yo veo, mi paciente tiene disnea paroxística nocturna y que tenga disnea de esfuerzo también, imagínense. No es lo mismo decir disnea paroxística nocturna asociada, ¿no?, a esfuerzo físico, ¿no? O decir que mi paciente está durmiendo con almohadas, ¿no? ¿Cuántas almohadas? Algunos pacientes se ponen 2, 3, 4 almohadas, se duermen sentados. Entonces, hay una disnea de esfuerzo al hacer un esfuerzo físico ya moderado, ¿no? Entonces, diferente. Entonces, yo tengo un criterio mayor más 2 menores. Estoy hablando de que mi paciente probablemente tiene ICC, ¿no? Entonces, vamos hacer la comparación de 3 fármacos que, si bien les decía, luego de haber hablado tanto de la digoxina, ahora hablamos de 3 fármacos que sí se usan en la insuficiencia cardíaca, y hablábamos que uno se usaba en la ICC refractaria, ¿verdad? Entonces, haciendo nuevamente un recordatorio, ¿cuál de estos se usaba en la ICC refractaria? ¿La dobutamina? Sí, dobutamina, ¿ya? Dobutamina. Vamos a hablar netamente de la dobutamina, pero también de la dopamina, ¿ya? Ambos fármacos, tanto dopamina como dobutamina, llegan a usarse en la insuficiencia cardíaca refractaria. ¿Por qué? Vamos a ver sobre qué receptores actúan. La mirrinol queda más atrás porque uno no la tenemos en el país, pero sí es necesario que la sepamos y la conozcamos, ¿ya? Dobutamina. Hablábamos que van a llegar a actuar en los receptores dopaminérgicos, pero también llegan a actuar en los receptores beta 1. Incluso si yo voy a incrementar la dosis, más de 5 microgramos por kilogramo peso, puedo llegar a actuar frente a los receptores beta 1 y también a los receptores alfa 1 y alfa 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ok, con dosis chiquitas de dopamina simplemente voy a llegar a actuar en los receptores dopaminérgicos. Con dosis intermedias que van de 2.5, de 2 a 5, perdón, de 2 a 5 voy a llegar a actuar en los receptores beta 1. Ahora, si yo voy a llegar a actuar con esta dosis a nivel de los receptores beta 1, ¿qué voy a llegar a provocar? Ok, muchachos, aquí está, ¿no? La contractilidad en mi paciente, en el corazón. No voy a incrementar la contractilidad a nivel del ventrículo izquierdo, generando mejor la postcarga. Acuérdense, este grupo de fármacos tiene como finalidad mejorar la postcarga, ¿sí? Obviamente, si yo mejoro la postcarga, voy a mejorar la precarga. Entonces, una vez más explico, puedo mejorar la frecuencia cardíaca, también puedo mejorar la presión arterial y también puedo mejorar la función renal, ¿no? Entonces, a dosis pequeñas también puedo intervenir en la función renal, pero a dosis intermedias actúa tanto en corazón como en riñón, a dosis intermedias. ¿Qué más? Es arritmogénico. ¡Wow! Entonces, a dosis intermedia, la dopamina sí me sirve. ¿Por qué voy a llegar a actuar? Uno, mejorando la función renal. Donde funciona mejor el riñón, pues voy a tener mayor pérdida, ¿no? En este caso, eliminación del líquido acumulado, pero no solamente es eso, sino también voy a mejorar la contracción cardíaca y también voy a mejorar todo el funcionamiento cardíaco, tanto el gasto cardíaco, voy a incrementar la frecuencia cardíaca, voy a mejorar la función renal y además es antiarritmogénico, ¿no? Entonces, estoy estimulando a que mi corazón, que está con algún tipo de arritmia, por todo el mecanismo de acción que hemos descrito, por la actuación a nivel de los receptores beta 1, voy a mejorar la arritmia de mi paciente. Pero estamos hablando no de mejorar cualquier arritmia. ¿Cuál arritmia habíamos mencionado? La
fibrilación auricular, ¿no? Taquicardia supraventricular también. Entonces, vamos. Con dosis mayores a 5 microgramos por kilogramo peso, y lo vuelvo a repetir, estas dosis son dadas ya en sala de terapia intensiva, en una unidad de terapia intensiva, paciente que está casi siempre, ¿no? Intubado, está con su catéter venoso central, está muy sobrecargado y demás, y ya ha recibido bastantes fármacos, ¿no? Para modificar la función cardíaca, para mejorar la función cardíaca, y no ha mejorado, no está mejorando. Entonces, son ingresados, ¿no? A terapia intensiva. Entonces, yo voy a usar a 5 gamas, algunos dicen, ¿no? Microgramos, ya 5 gamas, más de 5 microgramos por kilogramo peso minuto. Entonces, yo voy a ver que voy a tener un efecto a nivel de los receptores beta 1 y también a nivel de los receptores alfa 1 y alfa 2. Por tanto, voy a incrementar la contractilidad también, pero también voy a mejorar e incrementar la frecuencia cardíaca. Entonces, estamos hablando de que a dosis altas voy a tener mucho mejor respuesta en un paciente con ICC refractaria, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver, uno, a dosis altas, además de que voy a generar mayor contractilidad, mayor frecuencia, voy a incrementar la presión en mi paciente, también voy a actuar en la arritmia de mi paciente, ¿sí? Pero algo se va a anular, la actividad a nivel de la función renal. ¿Ya? El flujo sanguíneo renal va a disminuir. Entonces, a dosis intermedia voy a actuar, ¿no? Y a dosis alta también, pero dejo de actuar a nivel de flujo sanguíneo renal, ¿no? Entonces, veo, ok, que la dopamina no solamente actúa en los receptores dopaminérgicos, sino beta 1 y también alfa. Ok, ahora hago énfasis en la dobutamina. La dobutamina, desde el anterior hito les decía, siempre se equivocan cuando hablamos de catecolaminas, y esta no sé por qué. Hablábamos de las catecolaminas propiamente de la adrenalina y noradrenalina. La dobutamina, habíamos dicho que es beta 1 selectivo, beta 1 selectivo. Por tanto, incrementa la contractilidad cardíaca, incrementa la función, en este caso la frecuencia cardíaca. Ahora, no actúa a nivel de la presión arterial, ¿no? Entonces, netamente voy a estimular la poscarga, ¿no? Tampoco tiene que ver algo, nada, nada de nada con la función renal. Entonces, si yo veo los mecanismos de acción de estos 3 fármacos, yo me quedo con la dopamina o la dobutamina, ¿no? Hablando propiamente de la mirrinona, decíamos el mecanismo de acción. Y básicamente, pues este tiene que aumentar la contractilidad del corazón. Pero ustedes ven, no tiene casi ninguna función, ni nada que ver con la frecuencia cardíaca, ni tampoco con la presión arterial, ni mucho menos con la función renal, ¿no? Sí lo puedo usar en pacientes con algún tipo de arritmia, pero no, ¿no? Hasta el día de hoy nos quedamos con la dopamina o la dobutamina, hablando como fármacos inotrópicos positivos, además de la digoxina, ¿no? Ahora, estos son, hasta aquí quedamos con los fármacos inotrópicos positivos. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de la anterior clase para que no digan que se han olvidado ni nada. Lean, por favor, sus resúmenes. Vamos a hablar ahora de fármacos antianginosos, ¿ya?
Ok, entonces ahora hablamos de los fármacos antianginosos, pues que tenemos que entender que es primero un conjunto de patologías que tienen que ver con la cardiopatía isquémica. En este caso se va a definir como un desequilibrio, ¿no?, entre el aporte coronario de oxígeno y la necesidad o las demandas miocárdicas de oxígeno, en este caso por parte del corazón. Sus manifestaciones clínicas son y van de la siguiente manera. Tenían que ser su resumen, ¿verdad? Hablábamos de la angina de pecho, en este caso, que vuelve a clasificarse, pero tenemos que hablar de la clínica primeramente de manera superficial porque lo van a ver por fisiopatología, ¿ya? La angina de pecho en este caso está definida como un dolor, una opresión o malestar, generalmente a nivel torácico. Algunos pacientes te dicen, ay, me duele donde el corazón, y se señalan, ¿no? Incluso esta puede llegar a clasificarse de la siguiente manera: una angina de esfuerzo, una angina de reposo y una angina inestable. La angina de esfuerzo, pues básicamente provocada por el ejercicio u otras situaciones que van a implicar el aumento de las necesidades o las demandas del corazón. En este caso, se va a asociar a la presencia de placas de ateroma, ¿no? Estamos hablando dentro de la arteria coronaria, ¿no? Cualquiera de las arterias coronarias, ¿no? La angina de esfuerzo. Entonces, la angina de esfuerzo, como su nombre lo indica, está asociada al ejercicio. Si es un paciente gordito, obeso, que no se hace un control generalmente de laboratorios y consulta, ¿no?, con su médico, pues se le ocurre hacer ejercicios y hace un esfuerzo muy pesado, ¿no?, alzar pesas, digamos, ejercicios de mucho esfuerzo, puede llegar a tener una angina, ¿no? De esfuerzo. Es un dolor retroesternal, opresivo, incluso puede llegar a irradiarse, ¿no? Te dice al brazo izquierdo, y generalmente está asociada a pacientes que han hecho algún esfuerzo físico, ¿no? En cambio, la angina de reposo se va a asociar más que todo a un incremento del tono vascular coronario. Generalmente es angina de reposo, también conocida como la angina de Prinzmetal, ¿no?, con un vasoespasmo coronario. Y la angina inestable, pues implica, ¿no?, la fisura o la rotura de la placa aterosclerótica, que va a estimular la agregación plaquetaria y la formación de un trombo que va a ocluir la luz vascular. Y es así que nosotros vemos los síndromes coronarios agudos también. En este caso comprenden la angina de pecho inestable, el infarto de miocardio con elevación del segmento ST en el electrocardiograma o sin ella, el infarto propiamente del miocardio, que va a implicar la necrosis cardíaca, y la isquemia silente, que no produce síntomas. Yo quiero hacer énfasis en la angina, tanto en la estable como en la inestable, ¿sí? Entonces vamos a hablar que la angina crónica estable, en este caso, el objetivo de este grupo de fármacos es controlar los síntomas, ¿no?, utilizando fármacos antianginosos que van a reducir las demandas de oxígeno y van a aumentar el flujo coronario. También retrasar la progresión de la aterosclerosis coronaria y mejorar el pronóstico, ¿no?, de nuestros pacientes. En este caso, prevenir el reinfarto y las complicaciones tromboembólicas, e incluso aumentar la supervivencia, ¿no? Eso quiero hacer con este grupo de fármacos, con los antianginosos en la angina crónica estable, ¿no? Tengo la angina de reposo. Aquella, en este caso, el objetivo es suprimir los cuadros del vasoespasmo coronario, la angina de Prinzmetal, ¿no? Y los otros síndromes coronarios agudos, en este caso yo quiero controlar los síntomas utilizando fármacos que van a reducir nuevamente las demandas de oxígeno y aumentar, ¿no?, el flujo coronario. Por tanto, también quiero restaurar de forma rápida el flujo a través de la arteria obstruida y mantener la permeabilidad de la luz de la arteria, en este caso de la arteria coronaria, ¿no?, para prevenir el infarto de miocardio y la muerte del paciente. Entonces, mi objetivo es, uno, que disminuya, ¿no?, las demandas de oxígeno por parte del corazón y también incremente el flujo coronario. Este tipo de cuadros, muchachos, a nivel mundial, pues se lleva como el primer lugar de muerte de enfermedades cardíacas, el infarto agudo de miocardio. Ya es por eso que también tenemos que conocer este grupo de fármacos. Todo paciente que ustedes vean, familiares, porque siempre hay algún familiar, algún amigo, ¿no? Incluso ustedes han escuchado deportistas que durante tanto tiempo estaban haciendo
ejercicio, basquetbolistas, futbolistas, nadadores, que llegan a hacer tanto esfuerzo y mueren súbitamente, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha generado? Sea una angina de reposo, una angina inestable o una angina crónica estable. Son las muertes súbitas, más que todo la inestable, ¿no? Porque hay diferencia entre la angina estable y la inestable, y la angina de reposo, que es básicamente por cuadros de vasoespasmo coronario. Entonces, entendiendo esto, yo veo que la supresión de la angina es mi primera línea. En mi primera línea de fármacos va a estar los nitratos, ¿no? Que son de acción corta. Ahora, estos fármacos yo puedo llegar a combinarlos también. ¿Uno con qué fármacos? Con los bloqueantes beta o antagonistas del calcio, que van a reducir la frecuencia cardíaca, como ya hemos visto, ¿no? En los antiarrítmicos. Considerar en este caso una dihidropiridina si la frecuencia cardíaca es baja o hay intolerancia, ¿no? Contraindicaciones. ¿Cuáles son las dihidropiridinas? Hola. Adivino, ¿no? ¿Cuál? ¿Los bloqueadores de calcio? Sí, pero ¿cuál? La anterior vez hablábamos, ¿no ve? Hay dihidropiridinas y no dihidropiridinas. ¿Cuáles son las no dihidropiridinas y cuáles son las dihidropiridinas? El verapamila, doctora. Verapamilo y diltiazem, ¿no ve? Hablábamos muy diferente a los dipinos, ¿no ve? Un lodipino, un nifedipino, un nimodipino, diferentes, ¿no ve? Entonces ahora yo quiero que me digan cuáles son las dihidropiridinas. El amlopidino, doc. ¿Qué es el amlodipino? Es un antagonista del calcio, doc. Sí, pero está dentro de las familias. ¿De cuál familia? ¿De las dihidropiridinas o las no dihidropiridinas? Las dihidropiridinas. Ok, entonces vamos adelante. Ya tienen que asegurar bien sus conocimientos. No podemos olvidarnos del diltiazem y el verapamido también, ¿sí? Entonces, este grupo de fármacos, estamos hablando de los nitritos, hablamos de que sí son de acción corta, pero tengo que combinarlos con otros fármacos como estamos mencionando ahora. Puedo asociar beta bloqueantes y las dihidropiridinas también. Además, se puede añadir o ser una primera línea en algunos pacientes que otro grupo de fármacos también, la ivabradina, los nitratos de larga duración, el nicorandil, la ranolacina y la trimetacidina, ¿no? Tengo que considerar la angioplastía transluminal percutánea en caso de que mi paciente realmente no vaya a perfundir el vaso, la arteria, pues estaría hablando de una cirugía, ¿no? De corazón. ¿Qué más? Este grupo de fármacos yo puedo usar para prevenir episodios de angina. En este caso, además del fármaco, en los nitratos de acción corta, los nitratos de acción corta, tengo que indicar al paciente el cambio de estilo de vida, ¿no? Diré, ok, ya no tienen que comer cosas grasosas, alcohol, cigarro, ¿no? Porque esos tienen que ver mucho con la formación de la placa de ateroma, la ruptura y el daño endotelial. ¿Qué más? Controlar los factores de riesgo. Obviamente la obesidad. Tienen que bajar de peso, tienen que cambiar de dieta, ¿no? Comer más verduras, menos grasas. Educar al paciente. Te dice que además puedo yo iniciar antiagregantes. En este caso puedo usar aspirineta o la aspirina, ¿no? Que es un antiagregante plaquetario por excelencia, además de que forma parte de los AINE. Puedo usar estatinas, que son inhibidores, ¿no? De la hidroximetilglutaril coenzima A,
que me ayudan, además de modificar la placa de ateroma, me ayudan a mejorar el endotelio vascular y además actúan inhibiendo la síntesis y la difusión de más sustancias proinflamatorias. Entonces, las estatinas me ayudan a regenerar, ¿no?, el endotelio vascular y actúan frente a la placa de ateroma. ¿Qué más? Considerar un IECA o un ARA2. La mayoría de los pacientes que tienen enfermedad coronaria casi siempre está asociada a hipertensión arterial. Entonces, necesito decir al paciente, ok, usted ya no coma salado, tiene que tener un buen control de la presión arterial, un buen control de síndrome metabólico. La mayoría de estos pacientes tienen síndrome metabólico. Raros los casos, como les comentaba hace un momento, deportistas que todo el tiempo tienen una dieta estricta y demás. La mayoría lo asocia a una angina de Prinzmetal, ¿no? Un vasoespasmo coronario, sea por mucho estrés, una contracción muy súbita, ¿no?, que puede llegar a provocar incluso la muerte súbita del paciente, generando así una angina inestable o directamente un infarto súbito, ¿no?, que lleva a la muerte al paciente. Entonces, viendo esto, yo voy y entiendo que la angina crónica estable es aquella que tiene que recibir un tratamiento, inmediato, obviamente con nitroglicerina. La nitroglicerina viene en varias formas de presentación, ¿ya? Viene de presentación oral, en este caso sublingual, transdérmica, subcutánea también, pero con la que contamos en el medio es la sublingual, la transdérmica, ¿ya? Hablamos también de que hay la inhalatoria. Entonces, son fármacos que van a controlar la angina de pecho, como cuál, la nitroglicerina, ¿no?, que es de acción corta, el dinitrato disosorbide y el 5-mononitrato disosorbide, que son de acción más prolongada, ¿no? ¿Qué fármacos más pueden llegar a actuar en la angina crónica estable? Los beta-adrenérgicos. En este caso hablamos de los bloqueantes, ¿no? Los bloqueantes no selectivos dentro de esta patología tienen un gran beneficio, ¿no?, para el paciente que tiene un tipo de angina crónica estable. Aquel paciente que dice, ok, a veces me vienen dolores fuertes en el corazón, me duele, tengo un dolor, ¿no?, en precordio. Te dicen, a veces me duele el brazo izquierdo más, incluso el cuello, la espalda, ¿no? Entonces, yo puedo usar beta bloqueantes, más que todos los no selectivos, ¿no? Hablamos del propanolol. Y si estamos hablando de los beta-1 selectivos, hablamos del atenolol, bisoprolol, celiprolol y metoprolol, todo lo que ya habíamos visto en el anterior hito, ¿no? Entonces, les decía, este hito nada más es conocer los receptores y también andar entendiendo qué reacciones adversas me puede llegar a provocar en ciertas patologías. Entonces, vemos también que puedo usar bloqueantes adrenérgicos, tanto beta como alfa-1, como el carvedilol, ¿sí? Entonces, todos los antagonistas adrenérgicos voy a poder usar en pacientes con angina crónica estable. Ahora, hay una diferencia también en tiempo. Los pacientes con angina crónica estable, ¿cuánto tiempo señalan que pueden llegar a tener el dolor? ¿Cuánto tiempo les duele o cómo es el dolor? La mayoría te relata aproximadamente unos 10 minutos, ¿sí? Ahora, ustedes tienen que saber la diferencia, por lo menos 3 diferencias entre la angina crónica estable, en este caso la angina estable y la angina inestable. Una te dura 10 minutos, la otra te dura hasta 20 minutos, ¿sí? Entonces, yo quiero que hagan por lo menos 3 diferencias, busquen las 3 diferencias entre la angina estable y la inestable, ¿sí? Las diferencias entre la estable y la inestable, ¿ya? ¿Qué fármacos más puedo usar dentro de los pacientes con angina estable? Los antagonistas de calcio, como bien hace un momento decían, sí son antagonistas de calcio, pero necesito entender cuáles son dihidropiridinas y cuáles son no dihidropiridinas, porque unos van a llegar a actuar más en la presión arterial y otros van a llegar a actuar más a nivel del corazón, más a nivel de la función cardíaca. Entonces yo veo las dihidropiridinas, por ejemplo, aquellas, como su compañero hace un rato decía, los dipinos, ok, amlodipino, felodipino, nicardipino, nifedipino, nisoldipino, son dihidropiridinas. Pero ya habíamos visto también las no dihidropiridinas, la anterior clase. Hablábamos como, ¿qué fármacos?
Diltiazem y verapamil. ¿Qué son? Además de ser antianginosos, son Antiarrítmicos también. antiarrítmicos, ¿verdad? Entonces, hay diferencias. Si yo voy a hablar de las dihidropiridinas, todos los dipinos, sí o sí, muchachos, van a tener que ver también con la presión arterial, ya más que todo la presión arterial. En cambio, estos, el diltiazem y el verapamilo, sí, son antagonistas del calcio, pero también son antiarrítmicos, ¿ya? Agentes bradicardizantes, la ivabradina, inhibidores de la corriente tardía de entrada de sodio, la ranolacina, inhibidores de la beta-oxidación de ácidos grasos, la trimetazidina, activadores de los canales de potasio, el nicorandilo, la moldsidomida y demás. Estos fármacos de acá vamos a volverlos a ver en la siguiente clase, es decir, mañana, ya los antiagregantes plaquetarios y demás, vamos a ir viéndoles posteriormente, pero para mañana sí o sí quiero que lean antiagregantes, ya como les había dicho en el grupo, ¿no?, de WhatsApp. Vamos a hacer énfasis ahora, además de los fármacos que vamos a llegar a usar en la angina de reposo, en los síndromes coronarios, pues básicamente van desde nitratos, antagonistas de calcio, igual y podemos usar en los síndromes coronarios agudos, por ejemplo, los beta-adrenérgicos. Entonces, entendiendo esto, veo la clasificación de los nitratos, ¿no? Decíamos que hay unos de acción corta, los de aplicación sublingual, hablamos netamente de la nitroglicerina o el trinitrato de glicerina, que es de aplicación sublingual o transdérmica. Tenemos los de acción prolongada, el dinitrato de isosorbide y el 5-mononitrato de isosorbide, ¿ya? Que también son fármacos de acción prolongada que se usan más que todo en la angina estable. Si estoy hablando de la angina estable, obviamente son cuadros crónicos, ¿no ve? Ya no para hacer tanta redundancia. Entonces, ¿cuáles son los efectos hemodinámicos que van a tener este grupo de fármacos? Netamente el mecanismo de acción tiene que ver con la estimulación de más óxido nítrico, ¿no? Entonces, por tanto, va a provocar venodilatación, van a disminuir la presión y el volumen telediastólico ventricular, es decir, va a mejorar la precarga y las demandas de oxígeno, ¿no?, a nivel cardíaco. Vasodilatación también arteriolar, en este caso disminuye la resistencia vascular periférica, es decir, también mejora la poscarga, la presión arterial y también las demandas de oxígeno por parte del corazón. Además, pueden producir taquicardia refleja, obviamente, porque si yo uso a dosis altas, ¿no?, o a dosis prolongadas, es decir, muy seguidas, ¿no?, me refiero, digamos que le han dado sublingual ahorita a las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, le vuelven a dar sublingual de aquí a unas 2-3 horas, este efecto me puede llegar a provocar una taquicardia refleja. ¿Por qué? Porque voy a provocar a mi paciente hipotensión, entonces el corazón hace una respuesta refleja provocando y defendiéndose, provocando más taquicardia, ¿no? Entonces, además de eso, voy a activar, ¿no?, a nivel neurohumoral el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también el sistema nervioso simpático. Entonces, necesito controlar y ver, ¿no? Si me llega un paciente con infarto, con un tipo de angina, sea estable o inestable, hasta que yo esté preguntando, necesito primeramente siempre ver vía aérea, oxígeno, ¿no ve? Oxígeno, vía aérea, frecuencia cardíaca, en este caso la presión arterial, necesito ver por qué yo no puedo dar nitroglicerina en un paciente con hipotensión, ¿no ve? Entonces necesito pensar bien las cosas antes de actuar, ¿ya? Vasodilata, pero pensar rápido, ¿no? Porque si te tardas en pensar también va a morir, entonces hay que hacer las cosas bien y rápido, ¿ya? ¿Qué más? Vasodilatación de las arterias coronarias puede llegar a provocar con la nitroglicerina. Aumentan el flujo sanguíneo coronario subendocárdico a través de las colaterales, obviamente. Suprimen el vasoespasmo coronario. Por tanto, están también usadas en la angina inestable, ¿no? Este grupo de fármacos, no solamente en la estable, y también funciona incluso como un antiagregante plaquetario, porque disminuye las demandas miocárdicas del corazón, por tanto ya no se activan los factores de coagulación, ¿no?, que van a ser estimulados por la formación de la placa de ateroma, ¿no? Entonces vemos, de acuerdo a esta clasificación, tengo a la nitroglicerina, al dinitrato de isosorbide y al 5-mononitrato de isosorbide. Yo veo que vienen en la siguiente presentación y les decía, vía oral, sí, sublingual, ¿no? Oral, percutánea, también entiendo que viene en una dosis, por ejemplo, si hablo de la nitroglicerina, vía oral de 30 a 50
¿Puedo llegar a usar en el tiempo? Sí. Una vez que yo identifico que mi paciente está sufriendo un tipo de angina, por ejemplo, estable o inestable, pregunto, ¿no? ¿Desde cuándo tiene este dolor y demás? Siempre viene con familiares o tal vez un paciente que está inconsciente. Obviamente tú lo que vas a hacer es siempre tomar los signos vitales. Los paramédicos lo primero que siempre van a hacer es tomar signos vitales si está con frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, presión arterial, es lo elemental, ¿no? Entonces, si me dicen, no, le hemos encontrado con la mano en el corazón, ¿no? Y estaba sin sentido, o sea, inconsciente, se ha desmayado más, o es lo más probable que es que ha sufrido un infarto, ¿no? Tú escuchas, auscultas y demás, lo más probable es que haya sufrido un infarto. Muchas veces cuando es súbito y es un infarto así de la nada, pues casi siempre llegan muertos, ¿no? Al servicio de emergencias, si ha sido un infarto súbito, ¿sí? En cambio, si el paciente está sufriendo un infarto, le dura como 5, 10, 15, 20 minutos, más de 20 minutos. Mucho ojo, porque la pared de ese corazón, dependiendo dónde sea el daño en la arteria coronaria derecha o izquierda o en cualquiera de sus ramitas, puede llegar a quedar necrosado el tejido que tiene que ser irrigado por esa arteria. Entonces, estoy hablando de que ha habido daño cardíaco, ¿no ve? Entonces, sí o sí el paciente tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica, ¿no? A una hemodinamia y demás. Entonces, el manejo ya es diferente. No voy a seguir dando nitroglicerina, ¿no? Obviamente, porque mi paciente se supone que ya va a estar con hipotensión. ¿Por qué? Porque ya no hay un corazón que esté funcionando. En este caso, la precarga ni la poscarga ya no hay. Está infartado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, uno, ingresarlo para cirugía, hablar con el cardiovascular y la medida y todo el tratamiento es diferente, ¿no? Ahora, si veo a mi paciente que está llegando a emergencias por un dolor, te dice, sí, me está doliendo aquí y demás, tu primera conducta será, ok, luego de signos vitales, dale la nitroglicerina sublingual, ¿ve? Esa mi vida de 2 a 6 minutos, el volumen de distribución, ustedes pueden ver de 77 hasta 310, es muy, muy bueno el volumen de distribución. Metabolitos activos, sí, sí, menos para el mononitrato de isosorbide, hablamos del 5 mononitrato de isosorbide, en este caso no tiene un metabolito activo. La mayoría de la excreción siempre es renal. Si hablamos del dinitrato de isosorbide, en este caso llega a tener un tiempo de acción más prolongado a diferencia de la nitroglicerina y aún más todavía con el mononitrato de isosorbide. Algo importante que recalcar con este grupo de fármacos, muchachos, es que una vez que yo uso nitratos o nitritos, en este caso la nitroglicerina, no puedo mantener todo el tiempo y darle dosis altas y luego cortarle de golpe. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por el efecto rebote que va a llegar a provocar este grupo de fármacos, ¿sí? Una vez que yo inicio la nitroglicerina, también tengo que cortarle poco a poco, porque yo puedo empeorar el cuadro clínico de mi paciente, ¿sí? Si bien estoy provocando hipotensión, estoy disminuyendo la presión arterial también con este fármaco, si le quito de golpe voy a llegar a, de alguna manera, a activar de golpe, ¿no? Es como un reflejo que tiene el cuerpo. Dice, ok, ya no tenemos presión, y le quitas de golpe y es como que estimulas nuevamente todos los receptores y tienes la hipertensión refleja, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este grupo de fármacos, ¿sí? Entonces nosotros vemos todas las presentaciones acá, sublingual de 0.4 a 1.6 miligramos, en parche también cada 24 horas, obviamente que el parche cuesta mucho. En nuestro medio hace tiempo tenía un paciente que usaba los parches de nitroglicerina y se compraba a 600 bolivianos, no sé cuánto estará actualmente, no sé. Oral de 2.5 a 12.5 miligramos cada 8 horas. Obviamente hablamos de aquellos pacientes que ya tienen la angina crónica estable. La intravenosa de 5 a 200 microgramos minuto, aquellos pacientes, ¿no? Que vienen con una angina inestable por primera vez, en este caso, ¿no? Que esté asociada al reposo y ha sufrido, digamos, una información, una noticia muy fuerte. Es un pacientito obeso, digamos, ¿no? Que tiene todos los datos de síndrome metabólico, entonces le das una información así súbita y pues puede llegar a provocar, ¿no? Una angina, un dolor retroesternal ahí. Entonces sí usamos la vía endovenosa. En aerosol también de 1 a 2 pulverizaciones, STAT, ¿no? En el momento, es inmediato.
Obviamente todos estos tienen un inicio muy rápido, muy corto, el efecto máximo, pero mira, tú dura de 4, en este caso, minutos hasta 8 horas y tenemos que tener cuidado, ¿no? El de parche sí te dura más, hasta 24 horas, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, de 0.15 a 0.5 te dicen, mira, no dura ni casi 2, 3 horas. En cambio, con el parche sí, 24 horas, ¿no? Te dura. Entonces, yo necesito hablar con el paciente, obviamente necesita ser valorado, luego de que tú hayas valorado la parte de emergencias, pues tiene que verlo sí o sí el cardiólogo. ¿Para qué? Hacer el electrocardiograma, ver la fracción de eyección ventricular, hacer el testeo de perfil lipídico, por eso es importante saber los niveles y valores normales de tu perfil lipídico normal. Si tiene algún tipo de dislipidemia, pues hay que tratarla, hay que hacer la ecocardiografía de vasos, en este caso el cardiólogo dirá, ¿no? Y pedirá si tiene o no tiene una ecodoppler, ¿no? Con alguna alteración en algún vaso y demás, ¿no? ¿Qué más? Reacciones adversas. Y decíamos que los nitratos tienen reacciones adversas a nivel vascular, cutáneo y digestivo. A nivel vascular, obviamente, van a estar asociados con hipotensión, mareos, ¿no? Cutáneos a nivel de la aplicación puede llegar a tener úlceras, ¿no? Por vía sublingual, cuando uno usa seguido por la vasodilatación que provoca, puede llegar a tener úlceras, erosiones a nivel de la cavidad oral. Y digestivas, pues obviamente voy a llegar a tener distensión abdominal, puede llegar a tener náuseas y vómitos, pero también asociado mucho al dolor abdominal, sí, ¿ya? Tratamientos prolongados, lo que les mencionaba hace un rato. La supresión brusca de estos nitratos puede producir un síndrome de retirada caracterizado por vasoconstricción, hipertensión arterial, angina, vasoespasmo arterial coronario, incluso un infarto de miocardio. Por eso les decía, no hay que quitarlos de golpe, ¿sí? Una vez que yo ya tengo controlado el dolor, necesito ver por qué razón ha tenido el infarto. Hay algunos pacientes que o bien presentan una taquiarritmia que no ha sido controlada, una fibrilación auricular, tal vez que ha lanzado un émbolo, un trombo, no le ha dado un TEB y no es netamente coronario. O sea, necesito ver muchas cosas, ¿no? Entonces, si yo ya he dado en este caso, la medicación pensando que era un infarto, he salvado la vida del paciente, pero no debo de olvidarme de terminar de estudiarlo. Si realmente he tenido una angina inestable o estable, necesito decirle al paciente, ok, tiene que seguir con la medicación, por favor no lo deje unos 2, 3 días hasta que vea al cardiólogo, ¿no? Sí o sí tiene que ir a ver al cardiólogo. ¿Qué más? Contraindicaciones. Obviamente, les decía que estos tienen el mecanismo de acción de provocar y estimular la mayor síntesis de óxido nítrico. Donde hay óxido nítrico siempre hay vasodilatación. Donde hay vasodilatación hay hipotensión arterial, shock e hipovolemia también. No tengo que dar este fármaco, ¿no? ¿En qué casos también? Donde el infarto, en este caso, tenga baja presión de llenado ventricular, ¿no? Aquí estamos hablando de las alteraciones de la conducción, ¿no? También en miocardiopatía hipertrófica, en la estenosis aórtica y mitral, tampoco puedo llegar a usar este tipo de fármacos. ¿En qué casos también? Anemia severa, ¿no? Es muy diferente que un paciente te diga, ay, me duele aquí, vea su palma de la mano que esté totalmente pálido, ya de entrada te dicen, no tiene anemia severa, entonces por eso hay que revisar bien al paciente, ¿no? Hipotiroidismo, hipertensión intracraneal también son contraindicaciones para el uso de este fármaco. También pericarditis constrictiva y el taponamiento cardíaco también son contraindicaciones, ¿ya? Para el uso de estos fármacos, ¿ok? Tenemos otro grupo de fármacos. Antes de pasar al otro grupo de fármacos, pues vemos nitratos. En este caso voy a usar en la angina de esfuerzo y en la angina de reposo, ¿no? Netamente indicados. Beta bloqueantes más usados en la angina de esfuerzo, obviamente en tratamiento combinado, ¿no? Puedo combinar. Y también puedo usar combinaciones con antagonistas de calcio. Entonces vamos a ver los beta bloqueantes, que creo que ya es hora y tienen que pasar a otra clase. Entonces nos vamos a ver la siguiente clase para terminar este grupo. Yo creo que mañana terminamos de ver esto y también antiagregantes y de ahí dan su evaluación. Tendrían que dar de estos 4 temas, ¿no? Es bastante. Entonces van a dar por parejas, ¿ya? Nos falta antiarrítmicos que tienen que dar de la anterior vez, antiarrítmicos, inotrópicos positivos, tenemos que dar antianginosos y antiagregantes. Sí, son 4 temas. Entonces, mañana esperemos que se arregle la situación en nuestro país, muchachos. Es lamentable todo lo que está pasando, es muy triste.
Esperemos que Dios dé sabiduría a las personas que dirigen nuestro país. No queremos confrontaciones, ¿no? Desde mi parte yo veo sufrir mucho a los pacientes acá, es muy triste, no hay medicamentos. Pacientes llegan a las 3 de la mañana porque tienen que sacar ficha, es un hospital público donde pues la mayoría de las veces es tierra de nadie, ¿no? Porque no hay medicamentos, tienen que comprar, no hay insumos, tienen que comprar. Gracias a Dios tenemos todavía la quimioterapia para algunos pacientes, pero es una pena lo que pasa porque no tienen dinero, ni siquiera para comprar un almuerzo. La mayoría viene de provincia. Es muy triste, ¿no? Es como para llorar, realmente a pena. A mí me da mucha pena. Y pues bueno, son bendecidos ustedes, muchachitos, porque están en casa, tal vez estudiando, están con papá y mamá. Por favor, cuídense. Estas personas son muy agresivas cuando quieren serlo, ¿no? Todos los marchistas y demás, es todo un conflicto nacional y qué pena por aquellos que, bueno, no son de nuestro país, pero están estudiando acá. Decirles igual que se resguarden, ¿no? Porque ya hemos pasado por esto hace unos años y es terrible cuando la gente de área rural se pone así de terca y todo, siempre hay muertos y a veces he pasado por la muerte de un amigo que estaba viniendo a hacer la residencia y justo le llega a él una de esas dinamitas, ¿no? Entonces es bien feo. Entonces cuídense, no salgan de ahí queriendo ver algo por curiosos, les pasa algo, cuídense, por favor. Mañana nos vemos. Si no hay nada, entonces vamos a volver a pasar por esta vía virtual y les pido que estudien, porque en todo caso, si no nos vemos presencialmente, voy a mandar un formulario, ¿ya? Para que lo llenen de manera individual y obviamente va a ser por tiempo. Si es que no nos vemos, ¿ya? Entonces va a ser el formulario. Si es que nos vemos, ustedes saben que tienen que hacer su evaluación de estos 4 temas, ¿ya? Entonces, eso sería, muchachos. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Tengo que llamar lista. Sí. Sí, porque muchachos, no nos va a alcanzar el tiempo. Les comento que este mes tenemos que llevar todo lo que es cardiovascular y respiratorio. Y nos falta todavía fármacos que se usan en la hipertensión arterial y nos falta diuréticos y nos falta todo lo que es antitusivos y demás. Entonces, no nos va a alcanzar el tiempo si no tomamos los exámenes. Por eso les decía, hoy teníamos que hacer la dinámica de estos 2 temas y mañana quería hacerles dar la dinámica de estos 2 temas que estoy dando hoy uno y mañana el de antiagregantes, ¿no? Entonces, ahí cerrábamos con los 4 temas listo, pero lamentablemente, pues, no se puede, no nos podemos ver, entonces va a ser todo virtual. Y obviamente sus resúmenes, ¿no? Que no quiero que sean largos, sino quiero que sean para ustedes háganlo para ustedes, estudien para ustedes, para la vida, no para mí, ¿ya? Estudien para ustedes.